A lo largo de este periodo de formación, comenzamos viendo lo que significa dar nuestros primeros pasos en este llamado que el Señor nos ha hecho a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Vimos cuál es nuestro principal obstáculo, que es el pecado. Vimos cómo nuestro enemigo, porque en la vida podemos tener adversarios, pero enemigos solo tenemos uno, y ese es el demonio. Vimos la forma en la que nos engaña y nos quiere desviar de ese camino, de ese sendero que Jesús trazó para nosotros. También aprendimos y descubrimos cuáles pueden ser los factores de división, de rompimiento en una comunidad. También vimos la forma de dialogar con nuestro Padre, porque lo que va a nutrir nuestra fe, lo que va a hacer que nosotros podamos crecer espiritualmente, es nuestro diálogo constante con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, tener esa relación íntima con Dios Trino. Y eso es la oración. Sin embargo, y esto es algo que en muchas ocasiones me he topado con muchos hermanos, con muchas hermanas, cuando tienen algún problema, que algo les pesa en el corazón y me comentan, es que yo no siento el amor de Dios, es que Dios a mí no me habla, es que siento que Dios me ha dejado. Y lo que queremos aprender el día de hoy, lo que queremos refrendar el día de hoy es que Dios te ama, Dios nos ama y que Dios constantemente nos está hablando. Entonces el día de hoy vamos a ir dando nuestros primeros pasos para descubrir cómo seguir la voz de Dios. La mayoría de las ocasiones, la acción de nuestro Padre nos pasa inadvertida. Y esto es lo que se conoce teológicamente como la divina providencia, ¿no? Esa guía divina de Dios para nuestro bien. Pero recuerden que Dios nos quiere a todos sanos, nos quiere salvos, nos quiere felices, nos quiere con paz, nos quiere llenos de amor. Y nos lo dice la misma escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, ahí la palabra nos dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Pero desde el momento en que cada uno de nosotros ha tenido su encuentro personal con Cristo, pues invariablemente nos vamos a preguntar o nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos discernir, conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser dóciles a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos dejarnos mover por el Espíritu Santo? Y muchas veces las personas no se dan cuenta que la gran mayoría de las veces Dios se mueve de una manera ordinaria, obra en nuestra vida de una forma ordinaria. Y Dios se ha ofrecido a dirigirnos. Dios se ha ofrecido a guiarnos. Dios se ha ofrecido a darnos las herramientas que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Tanto las herramientas que nosotros podemos desarrollar, como son las virtudes, pero también nos da regalos, como son los dones del Espíritu Santo, que son para nuestra santificación. En el Salmo 37, ahí la palabra nos dice, de Yahvé penden los pasos del hombre, firmes son y su camino les complace. Y en el Salmo 32, ahí también la palabra nos dice, voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijo los ojos en ti, seré tu consejero. Esto es palabra de Dios. El Señor será nuestro consejero. El Señor no nos manda
por la vida, o vamos a poner la analogía de la guerra, no nos manda a la guerra con palos y piedras. El Señor nos manda Espíritu Santo, el Señor nos da todo lo que necesitamos a nuestra disposición para nuestra santificación, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que fomentar esa relación íntima con nuestro Señor a través de los sacramentos, a través de la oración, porque es en la oración cuando nosotros dialogamos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero desgraciadamente nos quedamos nada más en los ritualismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, pero ni siquiera los meditamos, ni siquiera los ofrecemos, o ni siquiera hacemos, porque el rezar está bien. El Padre nuestro fue la oración que Jesús nos dejó, la única oración que Jesús nos dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero también tenemos nosotros que dialogar, hacer esa oración íntima con Jesús, ofrecerle nuestras miserias, nuestros pecados al Padre y pedirle perdón, pedir la guía del Espíritu Santo. Porque San Pablo en Romanos 8:14 nos dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios al cual ese Dios amoroso, ese Padre, fuente de bondad y de misericordia infinita, quiere que seas feliz, quieres que tengas amor, que tengas paz. Y para eso nos da Espíritu Santo, para eso nos reviste de todas esas herramientas para que nosotros podamos tener éxito en esa misión, pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra terquedad o en nuestra ceguera espiritual, hacemos caso omiso a todas esas gracias, todas esas bendiciones que el Señor nos pone en nuestro camino. Por eso es que luego hay personas que andan recurriendo por caminos equivocados o en creencias equivocadas. ¿Por qué? Porque todo lo quieren por la vía fácil, todo quieren que les llegue ya, ya y ya, pero no quieren esforzarse. No quieren ser personas que estén en una constante comunión, en un constante diálogo con Dios, porque puede parecerles por momentos muy difícil, o se sienten derrotados, o se sienten no amados. Pero la palabra, en el mismo Isaías, en el capítulo 41, versículos 10, ahí nos dice la palabra, no temas, repito, no temas que estoy contigo yo, no receles que yo soy tu Dios. Yo te he rebustecido y te he ayudado y te tengo asistido con mi diestra justiciera. Palabra de Dios. Este no temas es uno de los 365 no temas que nos dice el Señor en la palabra. Nos dice no temas por cada día del año, día con día, minuto a minuto. El Señor te dice no temas, no temas. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sanarte. Yo estoy aquí para salvarte. Pero parte de tener nuestro libre albedrío, que no se equivoquen, hermanos, la prueba inequívoca del amor de Dios es que nos dio esa libertad, ese derecho a decidir qué es lo que queremos con nuestra vida o no. De ahí la importancia de refrendar el sí a nuestro Señor Jesucristo a diario. Porque nuestra ceguera, nuestra necesidad, nuestra ceguedad, ese sentimiento de autosuficiencia nos hace equivocarnos constantemente. El creer que nosotros podemos solos hace que nos equivoquemos y nos equivoquemos enormemente. Porque el mismo Jesús nos lo reveló en su palabra. Para el hombre le es imposible. Es imposible alcanzar la salvación para el hombre. Pero la buena noticia es que a través de Jesús la victoria está asegurada. Entonces depende de ti, hermano, depende de ti, hermana, apropiarte de esas gracias, apropiarte de esas bendiciones que Dios nuestro Señor ha dispuesto para nosotros.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por dónde comienzo para apropiarme de esas gracias? ¿Por dónde comienzo para apropiarme de esas bendiciones? Pues primero que nada, hablando con nuestro Dios amoroso y tratando de seguir su voz, buscar discernir su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros, por dónde nos quiere llevar. Uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que es el don de consejo, es una fuerza sobrenatural, es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, a distinguir lo que favorece y lo que no favorece el plan de Dios. ¿Ya ven cómo el Señor nos da las herramientas para nuestra salvación? Y los dones del Espíritu Santo, nosotros como bautizados tenemos derechos a ellas, pero tenemos que pedirlos y tenemos que irlos perfeccionando también a través de las virtudes. Y Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a comprender las escrituras, nos enseñó lo que es el orden y la obediencia. Ustedes preguntarán, ¿por qué orden y obediencia? Pues dije, Jesús, si ustedes se fijan en la Biblia, Jesús cumplió la ley y de parte nos dio la luz de la verdad, nos dio el camino final, así como que este es el rumbo que los va a llevar a su salvación. Pero Jesús cuando nació, a los 8 días fue presentado en el templo. La Santísima Virgen María pasó la purificación de los 40 días. Jesús fue y se bautizó con Juan el Bautista en el Jordán. Pues Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Pero allí lo que nos enseña Jesús a través de sus hechos es también que Él también cumplió la ley. Cumplió la ley que Dios Padre le dejó a Moisés. ¿No? Fíjense, cumplió la ley y luego nos dio el máximo, el mandamiento final, perdón, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por otro lado, es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, esa promesa de Jesús que se nos iba a dar, se nos iba a infundir ese nuevo bautismo, ese Espíritu Santo en nuestra vida. Vemos a lo largo de las escrituras, por ejemplo, en las cartas de San Pablo y los textos de los otros apóstoles, cómo el Espíritu Santo es esa parte de ese Dios trino que les transmitió el plan de Dios, que los inspiró y los llevó a llevar la buena nueva en salida a los hermanos. Entonces hay que entender primero que nada que sí es posible conocer la voluntad de Dios y por lo tanto su dirección hacia dónde nos quiere llevar y que es necesario que renunciemos a cualquier otra forma de dirección del mundo, cualquier otra, es que a mí me gusta mucho la meditación trascendental porque me hace sentir mucha paz. No, uno puede meditar también, uno va y hace ese tipo de meditaciones, pero uno no medita nuestras propias oraciones. O sea, cuando yo medité por primera vez eh, esta parte y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Cuando estaba meditando en Salve, entendí qué tan importante es nuestra Santísima Madre para nuestra salvación. Porque después de que nosotros pecamos, que reincidimos, es ella, luego de que nosotros vamos con un corazón contrito a la reconciliación, es ella la que intercede por nosotros y nos muestra a Jesús. Y es por eso que es muy importante renunciar a todo aquello que no venga de Dios. Cualquier dirección del mundo, llámenlo ideologías, eh, filosofías o, hasta las mismas cosas que nos quieren imponer en las escuelas, lo que ahora está de moda y que es políticamente correcto. La palabra
fue, es y siempre será vigente. La palabra es, fue y siempre será la enseñanza que nos guiará y nos llevará al camino de la salvación. Y eso es el primer medio para ir escuchando, ir siguiendo la voz de Dios, la palabra. La palabra, el plan de salvación y lo que el Señor quiere de nosotros, viene todo en la palabra. Sí, ha habido a lo largo de la historia de la iglesia otro tipo de revelaciones, llámense, por ejemplo, la advocación de la Virgen de Fátima o la Divina Misericordia. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ha venido a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero la verdad fue completada con Jesús. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación está en la palabra. Y muchas veces, conforme vayamos creciendo en este camino espiritual, a veces el Señor pondrá en nosotros alguna palabra, algún versículo que nos va a llenar de paz. O a lo mejor el Señor, a través de una palabra, nos va a meter algo en nuestro corazón y luego lo buscamos en la Biblia y encontramos ese mensaje que tanto nuestro corazón necesitaba. Entonces hay que discernir, hay que profundizar en las tres señales seguras, esas tres luces que Dios nuestro Señor ha puesto a nuestra disposición y de las cuales se vale para hablarnos. Y la primera es el Espíritu Santo, que dentro de nuestro maravilloso Dios Trino, pues es Padre, Padre Creador, fuente de bondad y de misericordia y perdón, Dios Hijo Redentor, y el Espíritu Santo es nuestro santificador. Es la principal forma de dirección que Dios nos da. A veces nos va a dar testimonio interior de la voluntad que Dios tiene para nosotros o para alguna situación en específico. A veces nos va a dar una palabra. A veces nos da una palabra. Yo cuando tuve mi encuentro personal con Cristo, y a lo mejor algunos ya habrán escuchado mi testimonio, otros no, pero yo una vez estaba orando y me sentí paralizado, sentía un calor y me sentía tan lleno de paz y tan lleno de gozo. Y yo pregunté, Señor, ¿eres tú? Y yo tenía mis manos sobre mi pecho y me estaban temblando las manos. Entonces, yo como hijo rebelde que era antes de mi conversión, y vaya que fui muy rebelde, yo le pregunté al Señor en ese momento, Señor, entonces, ¿por qué fue tan difícil? Me lo hubieras puesto fácil, tanto que sufrí. ¿Y saben qué fue lo que me respondió el Señor en ese momento? Nada más escuché en mi corazón, porque te amo, porque te amo. En ese momento rompí en llanto, empecé, llore, llore y llore, porque en mi corazón comprendí que lo que el Señor quería era que yo dijera sí, que yo le dijera al Señor sí. Años después, aquí estoy con ustedes, compartiendo, creciendo, orando, como comunidad, como familia, como hermanos en Cristo. También a veces el Señor nos guía a través de la lectura de la palabra, que la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia también tiene que estar acompañada de la oración, porque si uno no ora cuando va a leer la Biblia, no necesariamente va a ser una lectura fecunda. Hay veces que el Señor nos pone algún versículo, algo en específico. Una vez que yo estaba muy decaído después de un servicio que uno entiende que muchas personas traen muchas situaciones, que traerán muchos problemas personales y pues a veces se desquitan con uno, ¿no? Y mientras uno nada más está sirviendo en la iglesia. Y el Señor me llevó a Primera de Corintios capítulo 13, en donde ahí el Señor, ahí San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice,
El amor es paciente. Y ahí el Señor me estaba ahí como que dando un manazo del Espíritu Santo. Ay, trabaja en la paciencia por los hermanos. Muchas veces también el Señor nos habla a través de alguna inspiración a hacer un bien. Pero ¿cómo discernir si algo viene de Dios o no? Pues toda acción de Dios Padre, toda acción, toda emoción del Espíritu Santo se irá manifestando, se irá confirmando por medio de la paz. Porque todo lo que viene de Dios nos da paz, nos trae paz. Y la paz tiene un solo origen y es el amor. Y todo amor tiene un solo origen y eso es divino. El Espíritu Santo también va a dejar profundas impresiones dentro de nosotros, muchas emociones. A lo mejor nos llamará a algo específico, que ayudemos a alguien, que oremos por alguien. Yo por eso siempre les recomiendo, oye, hermano, hermana, estás rezando rosario y se te viene alguien en la mente, aunque no lo conozcas, ora por ella o ora por él. Tú no sabes si esa persona necesita oración. Tú no sabes. Y recuerden, la oración tiene poder. Porque la oración de intercesión, imagínense que uno está subiéndole la bocina del Espíritu Santo, subiéndole la bocina a la oración y está retumbando en el seno de la Santísima Trinidad. Por supuesto que nuestro Señor nos escucha. También la otra forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Es nuestra única guía objetiva y externa. Es nuestra guía externa, es la referencia que nosotros tenemos. Y derivado de la palabra está lo que se conoce el magisterio de la iglesia. Y recuerden que es el magisterio de la iglesia, que es el Papa y el colegio apostólico, los obispos, los que tienen la potestad de interpretar, darnos las enseñanzas. Porque la autoridad de la Biblia está cimentada en el juramento de Dios sobre sí mismo. Recuerden ese pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en donde ahí Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es palabra de Dios. Pero también otra forma en la que también Dios nos habla, y esto está más relacionado con la forma inadvertida de obrar de Dios en nuestras vidas, más con la divina providencia, son las circunstancias. Dios nos va a guiar también por medios comunes. Y muchas veces tendremos diferentes caminos por cuál elegir. Y en esos momentos hay que pedir al Espíritu Santo que infunda en nosotros su don de consejo para poder distinguir lo que favorece el plan de Dios y lo que no favorece el plan de Dios. ¿Qué sí nos puede llevar al pecado y qué sí nos puede llevar a la salvación? Y también las circunstancias hacen referencia también a las tribulaciones, a los momentos de prueba. Y no es que Dios nos mande las calamidades en nuestras vidas. Estas cosas son inherentes a la vida de cualquier ser humano, pero Dios también se vale de esas circunstancias para nuestra santificación, para que nos vayamos abandonando en Él y que nuestra fe, es decir, esa confianza, esa certeza de las promesas de Jesús, se afiance. Y cuando estemos realmente siguiendo esa voz de nuestro Señor, cuando nos estemos ajustando, que seamos personas justas y siempre, cuando hablo de justicia, siempre les digo, no es la justicia del hombre, sino el ser justo, es ajustarse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vayamos siguiendo esa voz de ese Padre amoroso, de ese Jesús redentor y de ese Espíritu Santo santificador, que nos llegará la paz, que nos llegue esa paz. Pero no hay que dejar que las circunstancias nos manejen, que las pruebas, los problemas,
que si las situaciones en el trabajo, la enfermedad, en la familia, nos manejen, sino hay que pedirle a Dios siempre que esas circunstancias cambien según su voluntad. O si es su voluntad que eso esté sucediendo en nuestra vida, es bueno que saquemos provecho espiritual. Y hay que tener confianza de que, siempre hay que tener confianza de que Dios va a actuar, como nos dicen en Proverbios. Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Yahvé y apártate del mal. Podemos preguntarnos entonces que si esta forma de guía por las cuestiones naturales de la vida no es demasiado natural. Y ojo, y esto pasa mucho dentro de la renovación carismática, que todo el mundo está buscando, ay, es que yo quiero que me ore el hermano que ora en lenguas, yo quiero que estar cerca de ese hermano que tiene tal carisma, es que acá he visto cosas muy bonitas y que no sé qué. Dios es un Dios de orden, por eso les di el ejemplo de cuando Jesús llegó, cuando estuvo aquí en la tierra, Dios, Jesús cumplió la ley y nos trajo la, la luz de la verdad, nos trajo ya el mensaje final, el plan de salvación final, todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Pero él primero cumplió la ley, porque Dios es un Dios de orden natural. Por eso es que en la iglesia nos movemos en orden y en obediencia, en orden y en obediencia. Por eso es que debemos buscar la guía del Señor en las cosas naturales y no esperar que siempre aparezca un ángel o que tengamos una visión para obedecer. Hay ocasiones en las que sí se pueden dar ese tipo de situaciones, pero el 99.99999% de las ocasiones el Señor nos va a estar guiando de manera ordinaria, nos va a estar guiando de manera natural, porque nuestro Padre es un Dios de orden, es un Dios de orden. Entonces no hay que caer en la tentación tampoco dentro de esta corriente de gracia de andar buscando siempre lo extraordinario. Generalmente cuando el Señor hace obras de autoridad, llámese sanaciones, liberaciones o lo que ustedes gusten, tiene algún propósito. Y ese propósito generalmente está ligado a la conversión. Tampoco podemos dejar de mencionar que es en la oración personal cuando también recibimos la dirección del Señor, porque es cuando ahí es el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede inspirar, nos puede guiar. A veces pondrá algo en nuestro corazón, a veces pondrá algo en nuestros oídos, a veces pondrá algo en nuestra vista, pero es en la oración, en ese diálogo íntimo con nuestro Señor, cuando podemos tener esa comunicación más directa, porque estamos ahí íntimamente con nuestro Señor. ¿Y cuáles son los impedimentos? ¿Qué es lo que esa piedrita en el camino que nos impide escuchar la voz de nuestro Señor? Digo que nada, el pecado, porque el pecado es decirle deliberadamente no al Señor. El egoísmo, porque endurece nuestros corazones y nos aleja de ese llamado al amor que Dios nos hace. La desobediencia, porque ser desobedientes es un indicio de que somos personas soberbias, que nos creemos autosuficientes. Y recuerden que para el hombre alcanzar la salvación es imposible. Solo es a través de Jesús y a través de esas mociones del Espíritu Santo que nosotros podemos irnos a través de ese camino de luz, de ese sendero que Jesús trazó para nuestra salvación. También nos entorpece la hipocresía. Es decir, tomar una decisión de sí te sigo Jesús, pero andamos pecando libremente por otro lado.
Sí te sigo, sí ayudo a la comunidad y todo, pero viviendo situaciones de pecado y deliberadamente inconsciente. El ser impacientes, porque Dios tiene un tiempo para todo y sus tiempos son perfectos. Entonces no hay que caer en la desesperación y el enemigo va a jugar con nuestra paciencia, va a hacer querernos caer en desesperación. Y por último, el orgullo, el no querer reconocer nuestras faltas. Estamos bautizados en el Espíritu Santo y somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y el Señor va a ir repartiendo sus dones y sus carismas conforme a su voluntad. Si tiene algún llamado para ustedes, si quiere el Señor hacer uso de ustedes para algún fin en específico, les va a dar las herramientas que ustedes necesitan. Pero no debemos olvidar que el Señor sí obra de manera extraordinaria. Sí hay carismas que pueden ser muy espectaculares, pero recordemos que todo eso está sujeto a la voluntad de Dios y que nuestro Señor nos habla en cada instante, en cada momento, y nos está diciendo que nos ama. Entonces yo los invito, hermanos, a que hagamos de nuestra vida una vida de oración, a que hagamos de nuestra vida un constante testimonio de Cristo, es decir, amar, 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 porque cuando amamos desinteresadamente, cuando somos pacientes, cuando no guardamos resentimientos, estamos siguiendo a Jesús. Porque un hermano puede tener muchos carismas. Puede decir, sí, yo tengo visiones, sí, yo tengo el don de lengua, sí, pero puede ser un pecador. Los carismas no son sinónimo de santidad. Pero una persona que ama se está acercando a lo que Jesús nos mostró. Se está acercando a esa obra cumbre que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que es convertirnos en un otro Cristo. Hermanas y hermanos, con esto concluimos la clase del día de hoy. Que Dios los bendiga.